La joven mujer lloraba frente a una tumba. El millonario dijo, «Esa es la tumba de mi esposa. ¿Cuál es tu historia?» El cielo de la tarde estaba cargado de nubes. De esas que prometen lluvia, pero nunca cumplen. Una brisa fría se movía entre los árboles altos que bordeaban el cementerio silencioso a las afueras de la ciudad, arrastrando hojas secas sobre los senderos de piedras serpenteantes. Todo estaba quieto, excepto por el crujido ocasional del viento susurrando entre las ramas desnudas sobre sus cabezas. Elara estaba arrodillada completamente sola junto a una tumba pequeña y sin adornos. No había fotografía, ni lápida de mármol, solo una placa desgastada incrustada en la tierra, parcialmente oculta bajo hojas quebradizas. Su largo cabello rubio, suavemente ondulado, caía desde debajo de la capucha de su abrigo gastado. La tela estaba descolorida y desgastada en las mangas. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Sostenía un bolso de lona contra el pecho, del tipo que había visto mejores días. La tela era delgada, las costuras estiradas, y de vez en cuando la esquina de una tarjeta de felicitación se asomaba por arriba. Sus manos temblaron levemente mientras se limpiaba la cara con la manga, luego se inclinó para retirar las hojas del marcador de la tumba. Lo hizo con cuidado, como si atendiera a alguien que conocía. Detrás de ella, pasos firmes crujieron suavemente sobre la grava. Un hombre alto, de unos 30 y tantos años, se detuvo a pocos pies de distancia, sosteniendo un ramo de crisantemos blancos envueltos en papel café simple. Su abrigo era sencillo, pero impecablemente hecho, y su expresión imposible de descifrar. Se quedó en silencio por un momento, mirando la misma tumba. Luego, con una voz baja y tranquila, habló. «Esta es la tumba de mi esposa», dijo. «¿Quién eres? ¿Por qué lloras aquí?» Elara se sobresaltó. Giró rápidamente, ojos muy abiertos, su rostro palideciendo. Por un momento solo lo miró fijamente. Luego se levantó torpemente, limpiando sus rodillas, su voz temblando bajo la vergüenza y el pánico. Yo lo siento mucho, no sabía que esto pertenecía a... No estaba tratando de... Tragó saliva. No quise interrumpir. El hombre no se acercó, solo levantó una mano en un gesto pequeño, sin amenaza. «No estoy enojado», dijo, su voz firme pero amable. «Solo quiero entender qué te trajo aquí hoy». Elara se quedó congelada por un instante, aferrando aún más su bolso. La tarjeta dentro crujió cuando sus dedos la apretaron. Bajó la mirada al suelo y por un segundo parecía que iba a marcharse. Pero algo en la calma de su voz, o tal vez en la quietud con la que esperaba, la hizo detenerse. Lentamente volvió a sentarse en el suelo, sus ojos todavía fijos en la placa. Dejó escapar un largo suspiro. «No vine aquí para causar problemas», dijo finalmente. «Solo necesitaba estar aquí». John no dijo nada. Permaneció en su lugar, las flores aún en su mano, su rostro inexpresivo pero abierto. Elara volvió a mirar la tumba, su expresión distante, como si viera un recuerdo en lugar de un pedazo de césped y piedra. Y en ese silencio, pesado de preguntas no dichas, algo cambió. Había una historia allí. Una que él no había pedido, y una que ella no había planeado contar, pero estaba a punto de revelarse en esa quietud suspendida entre dolor y gratitud. El silencio entre ellos permaneció, pero ya no era incómodo. Se sentía necesario, como cuando alguien abre con delicadeza algo antiguo y frágil. Los ojos de Elara seguían sobre la tumba cuando comenzó a hablar. Tenía 19 años, dijo, su voz lenta, casi titubeante. Y acababa de perderlo todo. Mis padres me habían dejado. No tenía amigos. Vivía en mi coche, comía casi nada. Cada mañana despertaba preguntándome si sería más fácil simplemente dejar de intentar. John permaneció quieto a su lado, escuchando. El viento se levantó un poco, moviendo otra vez las hojas. Conseguí un trabajo de medio tiempo contestando teléfonos en un asilo pequeño, continuó. No porque quisiera trabajar. Solo necesitaba un lugar cálido, un sitio con comida. Sus dedos acariciaron la orilla del bolso de lona en su regazo. Había una mujer, mayor, dulce, con la sonrisa más amable. No era paciente. Creo que era voluntaria. Venía unos días a la semana, ayudaba a servir comida o simplemente se sentaba a hablar con los residentes. Su voz se suavizó aún más. Me vio una tarde.
Estaba llorando en el comedor después de que todos se habían ido. Pensé que estaba sola, pero ella vino y puso una taza de té caliente frente a mí. No hizo preguntas. No trató de arreglarme. Solo dijo, hoy se siente imposible, pero mañana podría sorprenderte. Jon sintió su pecho apretarse. Conocía ese tono. Podía escuchar la voz de su esposa en esas palabras. El ara se limpió la mejilla y sonrió débilmente, entre lágrimas. Después de eso, ella siguió apareciendo. No solo por los residentes, sino por mí. Traía pequeñas cosas, libros de crucigramas, una barra de chocolate, una bufanda una vez cuando notó que no tenía una. Nunca le conté lo mal que estaban las cosas, pero de alguna manera ella lo sabía. Su voz temblaba. Hubo una noche en la que pensé que no lo lograría. Había escrito una carta. Tenía un plan. Pero ella apareció después del horario. Dijo que tenía un mal presentimiento. Me encontró sentado en el pasillo trasero con una botella de pastillas para dormir. Ara hizo una pausa, parpadeando para contener las lágrimas. No gritó. No entró en pánico. Simplemente se sentó a mi lado y tomó mi mano. Se quedó toda la noche. El aliento de Jon se detuvo casi imperceptiblemente. Me salvó la vida, susurró. Hubo un largo silencio. Ni siquiera sabía su nombre, dijo finalmente. Solo la llamaba señorita Lily. Pensé que solo estaba de paso. Un día, dejó de venir. Supuse que se había mudado, bueno, ya sabes. Sus ojos bajaron hacia la bolsa en su regazo, donde la tarjeta de felicitación aún sobresalía. 3 años después, vi su foto en un periódico, una esquela. Así fue como supe que su nombre era Lily Grant. Jon se arrodilló lentamente junto a la tumba, aún con el ramo en las manos. La reconocí al instante, dijo. Vine aquí la semana siguiente, dejé una flor, le conté lo que había estado haciendo. Ya tenía una hija para entonces, un trabajo, un pequeño lugar propio, y desde entonces vengo cada mes a decir gracias, terminó en voz baja. Jon no habló. No al principio. Sus ojos estaban fijos en la placa, inmóviles. Luego, con cuidado, dejó el ramo. No lo sabía, dijo por fin, con la voz áspera. Ella nunca me habló de ti ni de los otros a quienes ayudó. Pensé que la conocía también. Miró a Ara, no con desconfianza ni confusión, sino con algo que parecía casi asombro. Siempre decía que quería dejar algo atrás que importara, añadió. Simplemente no me di cuenta de que ya lo había hecho. Su mirada volvió a la tumba, y por primera vez en años, el dolor detrás de sus ojos se suavizó. Lo que sentía ya no era solo duelo. Era orgullo. Se sentaron allí, uno al lado del otro, mientras el viento se movía suavemente sobre el pasto. Y en el silencio que siguió, algo entre ellos comenzó a cambiar, algo no dicho, pero profundamente entendido. Esa tarde, el cielo sobre el pequeño pueblo se había vuelto de un gris carbón suave, salpicado de azules que se apagaban y destellos dorados. Las calles estaban casi en silencio, las tiendas cerrando una por una, sus luces cálidas apagándose como estrellas distantes. Jon caminaba al lado de Ara por la acera, el silencio entre ellos ya no tenso, sino tranquilo. Creo, dijo al fin, que a mi esposa le habría gustado la idea de que invitara a cenar a una de sus viejas amigas. Ara dio una pequeña sonrisa sorprendida. Llamarme amiga podría ser un poco generoso. Él la miró de reojo. Ella te ayudó en el peor momento de tu vida. Has estado visitando su tumba durante años. Eso suena como amistad para mí. Doblaron la esquina y entraron en un pequeño café escondido entre 2 tiendas de antigüedades. No era elegante, solo cálido. Pisos de madera, viejo jazz murmurando de fondo, luces suaves, el tipo de lugar donde nadie te juzgaba por estar cansado. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Una mesera llevó 2 tazas de café y menús, luego los dejó en paz. Jon se quitó el abrigo, pero permaneció en silencio, dejando que Ara marcara el ritmo. Ella revolvió crema en su café distraídamente, su mirada perdida más allá de la ventana. El nombre de mi hija es Maisie, dijo. Acaba de cumplir 4 la semana pasada. Jon asintió. Es un nombre hermoso. Ella lo es todo, continuó Ara, con una suavidad en su voz que solo viene de alguien que se aferró al amor como a un salvavidas. Trabajo en varios empleos,
lo que pueda conseguir. Puesto de flores los fines de semana, entregas de supermercado en mi bicicleta. A veces limpio casas. No es glamuroso, pero es honesto. John la observó mientras hablaba. Sus dedos alrededor de la taza estaban ásperos en los bordes, pequeñas ampollas cerca del pulgar, callos en la palma. No eran las manos de alguien que flotaba por la vida. Eran manos que habían cargado peso. Literal y emocional. No te estoy contando esto por lástima, añadió rápidamente, leyendo algo en su silencio. Solo, se siente bien hablar con alguien que la conoció, incluso si no conocías esa versión de ella. Aprecio que lo compartas, dijo John. Y no siento lástima, solo respeto. Ella parpadeó, sorprendida. He conocido a muchas personas que hablan de trabajo duro, dijo él. Muy pocas que lo viven. Hubo una pausa mientras ambos bebían su café. John metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña tarjeta de presentación color crema. La deslizó a través de la mesa. No sé cómo es tu vida día a día. No voy a fingir que entiendo cada lucha, pero si alguna vez necesitas algo, lo que sea, puedes llamarme. Ara dudó, mirando la tarjeta. No es caridad, añadió John. Ni siquiera se trata de mí. Se trata de ella. Ella te dio una segunda oportunidad una vez. Creo que le gustaría que yo ofreciera lo mismo. Ara tomó la tarjeta con dedos cuidadosos. Gracias, dijo suavemente. No acepto ayuda a la ligera. Lo puedo notar, respondió él. Salieron del café un rato después. La noche se había vuelto más fría, y Ara se ajustó el abrigo mientras daban un paso afuera. Debería irme a casa, dijo. Maisie está con mi vecina esta noche. No me gusta estar fuera mucho tiempo. John asintió. Por supuesto. Gracias por la conversación. Cuando ella se giró para irse, se detuvo y miró hacia atrás. Dijiste antes que no sabías que tu esposa hacía esas cosas por los demás. Tal vez no te lo contó porque no se trataba de ella. Tal vez solo quería que la gente se sintiera vista. Eso era suficiente para ella. John no respondió. Simplemente observó cómo Ara desaparecía calle abajo, su silueta finalmente tragada por la sombra y la luz de la calle. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo y miró hacia el cielo nocturno, pensando en Lily, en la bondad silenciosa y en los desconocidos que llevan pedazos de las personas que hemos perdido. Por primera vez en años, la noche no se sintió tan pesada. El viento de invierno aulló más fuerte de lo habitual esa noche. En el asiento trasero y estrecho de su viejo sedán, Ara sostenía a Maisie cerca, envolviendo a la pequeña en cada capa que tenía. El motor estaba apagado. La gasolina era demasiado cara para desperdiciarla, y su propio abrigo, delgado y deshilachado, apenas detenía el frío. La escarcha se pegaba a las ventanas. Su respiración salía en nubes cortas. Maisie se movió en sueños, murmurando algo sobre una manta rosa y cupcakes. Ara besó su frente, tratando de no castañar los dientes. Había intentado todo, llamó a amigos, le rogó al arrendador que le diera una semana más, pero el edificio había sido vendido sin aviso, y el nuevo dueño había desalojado a todos los inquilinos que no podían pagar por adelantado. Ara nunca quiso estar aquí. No otra vez. Miró su teléfono, sus dedos rígidos por el frío, flotando sobre un nombre en sus contactos. John Grant. Dudó. Habían pasado semanas desde aquella mañana en el café. No habían hablado desde entonces. Él había ofrecido ayuda, sí, pero ¿de verdad lo decía en serio? Miró de nuevo a Maisie, su carita pálida, los labios secos. Ara tragó su orgullo y presionó el botón de llamada. Sonó una vez, 2 veces. ¿Hola? Su voz estaba adormilada, había estado durmiendo, pero alerta. Soy yo, dijo Ara, apenas pudiendo mantenerse firme. Lo siento. No sabía a quién más llamar. Una pausa. Luego. ¿Dónde estás? 30 minutos después, faros rompieron la oscuridad de la calle lateral. John se detuvo detrás de su auto, salió hacia el viento helado sin abrigo. Caminó directo al lado del conductor y tocó suavemente la ventana. Ara la bajó a la mitad. Lo siento, susurró de nuevo, avergonzada de cada momento que la llevó hasta ahí. John no respondió con palabras. Simplemente abrió la puerta,
Alcanzó el asiento trasero y levantó a Maisie en sus brazos como si estuviera hecha de cristal. La niña se movió, parpadeó hacia él y luego se acurrucó contra su pecho. Entonces él se quitó su largo abrigo de lana y lo colocó sobre sus hombros, antes de guiarla hacia su vehículo. Para cuando llegaron a su casa, una propiedad tranquila en las afueras del pueblo, rodeada de pinos y silencio, Maisie dormía otra vez. John los condujo más allá de la casa principal hacia una pequeña cabaña de huéspedes en la parte trasera. Estaba separada, cálida, acogedora. Las luces se encendieron suavemente cuando abrió la puerta. Hay calefacción, agua caliente, comida en el refrigerador, dijo con voz suave. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Ara se quedó en el umbral, parpadeando para contener lágrimas que no quería derramar. No me conoces, dijo. No tienes que hacer esto. John la miró. ¿En serio? Sé lo suficiente, dijo. Y sé que Lily habría hecho lo mismo. Asintió hacia la pequeña habitación. Ve y ponla en calor. Traeré algunas mantas. Ara le dio a Maisie un baño tibio, dejando que el agua caliente derritiera el frío de sus pequeños dedos. La vistió con un par de pijamas suaves que encontró dobladas en la cómoda exactamente de su talla. Cuando volvió al dormitorio, algo la dejó helada. Un peluche nuevo con un moño del color de crema de fresa esperaba sobre la almohada. Metida bajo su brazo había una pequeña nota. Para cuando extrañes al sol. Y justo sobre la cama, afuera de la pequeña ventana, un móvil de viento se mecía suavemente con la brisa nocturna. Era simple, de madera con acentos plateados, pero cuando se movía, emitía un sonido suave y cálido. Ara lo observó un momento, reconociéndolo de una foto que había visto una vez del periódico, un artículo homenaje sobre la esposa fallecida de John. Había sido su favorito. John no dijo una palabra al respecto. Simplemente regresó unos minutos después con té caliente y un par extra de calcetas para Ara. Ella las tomó en silencio, las manos temblando, ya no por el frío, sino por algo más pesado. Gratitud. Ella no había pedido ser rescatada. Pero él había llegado de todas formas. Y en la quietud de esa noche, Ara sintió que algo cambiaba. No seguridad, no certeza, pero tal vez, por primera vez en años, un comienzo. La cabaña detrás de la casa de John Grant era pequeña pero cálida, y en solo unos días, Maisie ya la había reclamado como su lugar de aventuras. Seguía a John como un patito, especialmente por las mañanas cuando él cuidaba su huerto. Ella saltaba a su lado con su vestido rosa, haciendo preguntas muy serias como: ¿las zanahorias se sienten solas bajo tierra? ¿Y los gusanos se pueden hablar entre ellos? John respondía a todas con una mezcla de paciencia y diversión. Haces más preguntas que muchos periodistas que conozco, bromeó una mañana, arrodillándose junto a una planta de tomate. Maisie se encogió de hombros. Es porque no soy periodista. Tengo 4 años. Ara los observaba desde el porche. Ver a su hija reír tan libremente removía algo silencioso y perdido dentro de ella. Más tarde esa semana, Maisie decidió hornear. Insistió en hacerlo yo solita, y con una mezcla de confianza y pánico moderado, Ara la dejó. Las galletas salieron un poco quemadas y completamente disparejas. No digas nada, advirtió Maisie mientras ofrecía un plato a John. Solo cómetela. Si no vomitas, haré más. John mordió una con absoluta seriedad. Bueno, preguntó Maisie, brazos cruzados. Él asintió solemnemente. Sabe a valentía, y a un poco demasiada sal. Maisie soltó una carcajada encantada. Por dentro, Ara sonrió para sí misma. Había pasado mucho tiempo desde que la risa se sintió tan natural. Esa noche, Ara arropó a Maisie en la cama y se sentó junto a ella unos minutos. ¿Te gusta estar aquí?, preguntó en voz baja. Maisie asintió debajo de la manta. El señor John escucha. Los adultos casi nunca escuchan. Ara le apartó un rizo de la mejilla. Sí, él escucha de verdad. Unos días después, mientras Maisie dormía en el sofá con el libro de cuentos abierto sobre su pecho, Ara habló con John. He estado buscando lugares para rentar, dijo. Creo que pronto nos iremos. No quiero imponerme. John la miró cuidadosamente y luego negó con la cabeza. No te estás imponiendo. Aún así, ella dudó.
Nunca se suponía que esto fuera permanente. No quiero complicar nada. Él pensó un momento y luego dijo: ¿Y si te ofreciera un trabajo? Ara parpadeó. Perdón, ¿qué? En la fundación, continuó. La fundación de Lily. Necesito a alguien que maneje contacto con la comunidad, coordine eventos, responda solicitudes. Tú entiendes a estas personas. Has vivido lo que ellos viven. Todo quedó en silencio. Pero no tengo un título. No soy nada oficial. ¿Eres real?, respondió él. Eso importa más. No lo dijo con lástima. Solo con una calma sincera. Tras un largo momento, ella asintió. Está bien. Me gustaría. Los días que siguieron fueron tranquilos. Ara se adaptó al trabajo con concentración silenciosa. Organizaba horarios, respondía llamadas y ayudó a reestructurar algunos programas comunitarios. John observaba cómo trataba a la gente con bondad, claridad y fuerza. No había pretensión en ella. Y luego estaban los momentos silenciosos, como aquella tarde cuando la luz entraba suavemente por la ventana de la cabaña. Maisie dormía en el sofá, su pequeño brazo abrazado a su oso de peluche favorito. Ara estaba en la mesa revisando documentos, un lápiz detrás de la oreja y sus rizos rubios cayendo sobre sus hombros. John entró con 2 tazas de té. Dejó una a su lado, se sentó frente a ella sin decir una palabra y bebió un sorbo. No hablaron. No hacía falta. Después de un rato, Ara levantó la vista y atrapó su mirada. Sonrió apenas. No fue grandioso. No fue una declaración. Pero algo suave se asentó entre ellos, algo que no necesitaba ser dicho. Se sintió, silenciosamente, como el comienzo de un hogar. La tarde bañaba el jardín con luz cálida, proyectando sombras largas sobre los setos recortados y las hileras de lavanda que Ara y Maisie habían plantado juntas. Ara llevaba guantes de jardinería, sus rizos rubios bajo un sombrero de sol. Maisie, con su vestido rosa ahora manchado de tierra, reía mientras regaba un parche de flores silvestres. Era paz pura. Entonces, se escuchó el portazo de un auto a lo lejos. Ara levantó la vista, limpiando su frente con el dorso de la mano. Una mujer de poco más de 30 años entró por la puerta frontal, tacones firmes sobre el sendero de piedra, un abrigo negro estructurado a pesar del calor, y unos ojos tan fríos que parecieron congelar el aire a su alrededor. Tenía los mismos pómulos altos. John sí lo hizo, la misma elegancia fría, pero nada de su gentileza. Celeste, la voz de John surgió desde el porche. Había salido en cuanto la vio llegar, ya tenso. Celeste ni siquiera lo miró al principio. Sus ojos estaban fijos en Ara. Luego bajaron hacia Maisie. Ya veo, dijo con frialdad. Así que esto es lo que significa tiempo para llorar. Ara se levantó despacio, confundida. Lo siento, ¿estás viviendo aquí? La voz de Celeste subió, cortante. Con tu hija. Maisie se escondió detrás de las piernas de Ara. John se acercó. Celeste, no hagas esto. No, John, soltó ella, tajante. Tú no tienes derecho a decirme qué hacer después de esto. Se volvió hacia Ara otra vez. ¿Sabes quién soy? Ara dudó. Lo siento, no. Soy la hermana de Lily. El nombre cayó como un golpe silencioso. A Ara se le cortó la respiración. Sus manos fueron instintivamente hacia los hombros de Maisie. Yo no quise, empezó a decir. Celeste la interrumpió. No finjas que no sabías el lugar que estabas ocupando. La tumba de mi hermana apenas está asentándose, y tú ya te has mudado a su casa, con una niña. John se colocó entre ellas, firme pero sereno. Celeste, basta. Esto no es lo que piensas. ¿Ah, no? La voz de Celeste temblaba de furia contenida. Entonces explícame lo que estoy viendo, John. Porque lo único que veo es a un hombre que hizo promesas frente a una tumba y las olvidó en cuanto apareció algo rubio y triste. Ara se estremeció. John inhaló profundo. Ella no está reemplazando a Lily. Nunca podría. Celeste fijó la mirada en él. Entonces, ¿por qué está aquí? Tú me prometiste. Dijiste que nadie más cruzaría esa puerta. Dijiste que esta seguiría siendo la casa de Lily. Que su memoria sería protegida. Hubo un silencio pesado. Maisie, sintiendo la tensión pero sin entenderla,
tiró suavemente de la manga de su mamá. ¿Estamos en problemas, mami? Ara se agachó, susurrando. No, mi amor. Para nada. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Miró a Celeste, luego a John, y después a esas pequeñas manos aferradas a las suyas. Lo último que quería era ser la herida en la historia de dolor de otra persona. Sin decir otra palabra, Ara tomó la canasta de jardinería y la mano de Maisie. Con permiso, murmuró, su voz baja. John hizo el intento de detenerla, pero sus ojos dijeron claramente, ahora no. Ella caminó hacia la cabaña, pasos pesados, corazón más pesado aún. La abrazó como si fuera algo precioso que casi había perdido. Maisie parpadeó, luego sonrió soñolienta y lo abrazó también. Ara observó sin moverse, la mano apretada alrededor del boleto de autobús en su bolsillo. Cuando John finalmente se puso de pie, la miró, no como el hombre sereno y controlado que ella conocía, sino como alguien que por fin sabía que tenía algo que perder. Pensé que ya había terminado, dijo en voz baja. Esa parte de mi vida, el amor, la familia. Me convencí de que no había espacio para nada más. Su voz se quebró apenas. Pero cuando tú y Maisie llegaron a mi mundo, fue como si pudiera respirar otra vez. No pediste nada. No esperabas nada, y aún así me diste algo que creí que nunca volvería a sentir. Dio un paso hacia ella. No quiero que te vayas, Ara. No porque me dé lástima, ni por Lily, sino porque yo, hizo una pausa, apenas un susurro, te necesito aquí. A ti y a Maisie. Los ojos de Ara brillaron. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo aire. En ese instante comprendió que lo que había esperado toda su vida no era un hombre que viniera a rescatarla, sino alguien lo suficientemente valiente para elegirla, completa y sin vacilaciones. Maisie tiró de su manga. Mami, ¿podemos volver a casa ahora? Ara miró a John. ¿Casa? Preguntó él. Ella asintió, por fin con voz firme. Sí, cariño. Sí podemos. El llamado. Esa tarde, John hizo una llamada. Cuando Celeste respondió, él no titubeó. Necesito que vengas conmigo, dijo simplemente. Para su sorpresa, ella aceptó. Pero no la llevó a la casa. La llevó al cementerio. El cielo estaba gris otra vez, igual que el día en que conoció a Ara. Se detuvieron frente a la tumba de Lily, Ara, Maisie, John y Celeste. John colocó un ramo fresco de lirios. Luego dio un paso atrás, tomó la mano de Ara y habló en voz alta. Si aún puedes vernos, Lily, quiero que sepas algo. Yo no te olvidé. Nunca podría. Pero creo que tú hubieras querido que siguiera viviendo. Y esto, miró a Ara y Maisie, esto se siente como vivir de nuevo. Celeste dio un paso atrás, brazos cruzados. No habló, pero sus ojos se ablandaron. Maisie se agachó y colocó una pequeña flor rosa junto al ramo. Para la señora que le dio té a mi mamá, susurró. Ara tragó lágrimas. Y por primera vez, el dolor no se sintió como un muro, sino como un puente. Daddy y Medei. Era la noche antes del día de papá y yo en la escuela. Maisie estaba parada junto a la mesa, sosteniendo una tarjeta hecha de cartulina rosa, con brillantina en las mejillas y un dibujo de 3 monitos de palitos en la portada. Ara lavaba los platos cuando sintió un tirón en la manga. Mami, ¿puedo darle esto al señor John? Ara se secó las manos y se agachó. Claro, mi amor. ¿Quieres que te ayude a escribir algo adentro? Maisie negó. Ya lo hice. El día siguiente. John entró a su oficina y encontró la tarjeta sobre su escritorio. La abrió con cuidado. Dentro, en letras torcidas, decía. Querido señor John. Si no puede venir al día de papá y yo, les diré a mis amigos que mi papá es un superhéroe y está muy ocupado salvando el mundo. Pero si sí viene, entonces ya no tendré que mentir. Con amor. Maisie. La garganta de John se cerró. La leyó 2 veces, la primera con sorpresa, la segunda con algo más profundo. Luego dejó la tarjeta suavemente sobre el escritorio, tomó su saco, y salió. En la escuela. Cuando John entró al gimnasio, llevaba un traje gris oscuro y en la solapa un pequeño botón rosa. Maisie se lo había dado esa mañana. Tienes que usarlo, dijo ella, es el color de nuestro equipo. Sus ojos brillaron en cuanto lo vio cruzar la sala.
Corrió hacia él y casi lo tiró de lo fuerte que lo abrazó. «Viniste», dijo radiante. «Nunca me lo perdería», sonrió él. Se unieron a un círculo de niños y padres sentados en tapetes de colores. Cuando fue el turno de Maisie, se levantó, alisó su vestido y tomó fuertemente la mano de John. «Mi papá», dijo con orgullo, «ayuda a mi mamá a creer en el amor otra vez». La sala quedó en silencio. Algunos sonrieron. Otros limpiaron lágrimas. John miró hacia la puerta. Ahí estaba Ara, con la mano sobre el corazón, sonriendo con lágrimas silenciosas. Hogar. Esa tarde, el cielo se tiñó de oro. John, Ara y Maisie se sentaron juntos en el porche de la casa de huéspedes, que ya no se sentía temporal. El viento hacía sonar suavemente el móvil colgado en la entrada. El favorito de Lily. Maisie sostenía un plato de galletas chuecas y medio quemadas. «Son especiales», anunció. «Una para cada uno, pero la mía tiene más chispas de chocolate». John rió. «Me parece justo». Tomó una y le pasó otra a Ara. Se sentaron en silencio viendo a Maisie correr tras luciérnagas con los pies descalzos. Ara tomó la mano de John. «Sé que algunas heridas nunca se van, pero a veces la mano de alguien es lo suficientemente cálida como para ayudarte a vivir con ellas». John la miró, acariciando sus nudillos con el pulgar. No habló, pero su silencio lo dijo todo. Dentro de la casa, sobre la chimenea, colgaba un dibujo hecho con crayones. 3 figuras bajo un sol, tomados de la mano, uno alto con lentes, uno con cabello largo amarillo y uno con vestido rosa. Abajo, en letras torcidas pero decididas: «No encontramos una familia. Nos convertimos en una». Afuera, el móvil volvió a sonar. Ligero. Simple. Completo. Cierre. Si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poquito, no olvides suscribirte a Soul Stirring Stories y presionar el botón de apoyo. Creemos en el amor silencioso. El que se queda. El que sana. Nuevas historias cada semana. Siempre reales, siempre humanas. Gracias por ver. Y recuerda, a veces, la familia que necesitas es la que eliges. Nos vemos en la próxima historia.